Nivel 1. Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una sección mítica del Océano Atlántico delimitada aproximadamente por Miami, Bermudas y Puerto Rico, donde docenas de barcos y aviones han desaparecido a lo largo del tiempo. El caso de Star Tiger es uno de los que ayudó a engrandecer la leyenda de esta peculiar zona geográfica. Esta aeronave desapareció completamente el 30 de enero de 1948 en viaje desde Santa María con destino a Kindley Field. Hace más de 100 años, en marzo de 1918, el US Cyclops, un gran barco de abastecimiento de la Marina de Estados Unidos, calificado por la prensa como una mina de carbón flotante, debería de haber atracado en el puerto de Baltimore, en Maryland, tras su partida de Brasil. Con una tripulación compuesta por 309 hombres y con sus bodegas repletas de una pesada carga de manganeso, un mineral utilizado para la fabricación de munición, el Cyclops, con sus 165 metros de largo por 20 de ancho, considerado el mayor buque de carga de la Armada estadounidense en esa época, desapareció en aguas del Atlántico, en la zona conocida como Triángulo de las Bermudas, sin dejar rastro. A día de hoy su paradero sigue siendo un enigma a pesar de las arduas tareas de búsqueda que se han llevado a cabo durante años, sin éxito alguno. En palabras del explorador submarino James Delgado, en términos de pérdida de vidas y tamaño del barco, es probablemente el último gran misterio que queda por resolver. El caso más famoso del Triángulo de las Bermudas antes de perder el contacto por radio frente a la costa del sur de Florida, se informó que el capitán de vuelo del vuelo 19 dijo: "Todo parece extraño, incluso el océano, y estamos entrando en aguas blancas, nada parece normal". Las aeronaves y los 14 tripulantes nunca fueron encontrados, a pesar de una larga investigación por parte del gobierno. De hecho, se envió un avión de búsqueda y rescate con 13 hombres a bordo para localizar los aviones desaparecidos, pero ese avión y sus pasajeros también desaparecieron inexplicablemente. Y así, la reputación espeluznante del Triángulo de las Bermudas se solidificó. La Atlántida. Atlántida es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos Timeo y Critías, textos del filósofo griego Platón. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien, según Platón, es la fuente del relato. Se encontraba más allá de las columnas de Hércules y se la describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte del África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento una catástrofe, que no se describe, hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales, en un solo día y una noche terrible. El mar donde estuviera la Atlántida, se tornó innavegable a causa de los bajíos, en tanto que Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso, pues solo unos pocos sobrevivieron. En Egipto, en cambio, se preservó el recuerdo que, miles de años más tarde, llegó a conocimiento de Solón a partir de sus relatos y un manuscrito, a Critías, el narrador. La descripción detallada de la isla y la mención de que se trata de una historia verdadera llevó a muchos investigadores a proponer diversas conjeturas sobre su localización y existencia. Del mismo modo, el hecho de que la fuente sea una tradición no comprobada y la evidencia de que en los diálogos se hace uso de la ironía, hizo que otros estudios considerasen a la historia como una invención literaria destinada a expresar ciertas ideas políticas de Platón. Durante la Antigüedad y la Edad Media prevaleció la interpretación del relato como una alegoría, pero a partir de la Edad Moderna y, especialmente desde la segunda mitad del siglo VI, durante el Romanticismo, se multiplicaron las hipótesis sobre la Atlántida, identificándola con diversas culturas del pasado o con la cuna de la civilización. La investigación moderna, no obstante, ha comprobado que no existen las supuestas fuentes egipcias del relato y que la narración presenta anacronismos y datos imposibles, lo cual lleva a descartarla como histórica. Algunos investigadores, sin embargo, admiten la posibilidad de que el mito haya sido inspirado en un fondo de realidad histórica vinculado a algún desastre natural. Tiburones responden al afecto.
Los tiburones toro han mostrado comportamientos similares al compañerismo en las reservas naturales de Fiji, después de 13 años de observación. Jacques Cousteau dedicó su vida a la observación de especies marinas. Después de décadas de inmersión a diferentes ecosistemas oceánicos, se percató de que la imagen que se tiene en los medios de comunicación de los tiburones está, a lo menos, distorsionada. Representados como bestias impías, cualquier acercamiento a la diversidad de especies existentes se ha hecho desde el terror. Bajo un discurso ya rancio que los señala como victimarios, la observación biológica seria nunca aseveraría algo similar. Por el contrario, un estudio reciente señala que, a diferencia de la creencia popular, estos animales no son solitarios para nada. Crean redes de amistades que les ayudan a sobrevivir. Los polos se derriten. El deshielo de los polos se acelera. El deshielo de los polos en el Ártico y en la Antártida ya es un hecho demostrado por la comunidad científica internacional. El cambio climático, causado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero, ha afectado a muchos ecosistemas. El deshielo de los polos se acelera. Hay evidencias de que la temperatura de los océanos ha aumentado, lo que podría ser el detonante original del adelgazamiento del casquete de hielo. La temperatura de la superficie de la Tierra también está cambiando y afectando al calentamiento. El año 2014 fue el más cálido registrado desde 1880. ¿Cómo afecta esto a los polos del planeta? La situación de deshielo de los glaciares que está sufriendo la Antártida se ha catalogado como irreversible. Es en esta zona del planeta, junto con Groenlandia, donde más se produce un aumento del nivel del mar. Por otra parte, la capa de hielo de los lagos se redujo a un 22% en 20 años, entre 1991 y 2011, como consecuencia del cambio climático, según la Agencia Espacial Europea, ESA. Es indiscutible que los efectos del cambio climático están repercutiendo en estas zonas frágiles del planeta, donde una variación en las temperaturas conlleva trágicas consecuencias. De hecho, si los gases de efecto invernadero siguen aumentando, el deshielo provocará una elevación del océano global de entre 1 y 37 centímetros. Sin embargo, no olvidemos que el deshielo perturba gravemente la fauna y la flora de las regiones costeras, y que cambia completamente la vida de la zona polar, por ejemplo el acceso al alimento de los osos polares. Se alteran también las corrientes oceánicas, lo que puede provocar temporales y fenómenos climáticos no previstos. De hecho, ya se han observado algunas situaciones, como en el océano Ártico, donde se han detectado por primera vez olas de hasta 5 metros de altura, que se deben en gran medida al rápido retroceso del hielo. La fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas es una depresión del fondo marino que se encuentra en el Océano Pacífico Occidental, a unos 200 kilómetros al este de las Islas Marianas, y es el área más profunda de los océanos de la Tierra. Tiene forma de media luna y mide unos 2.550 kilómetros de largo por unos 69 kilómetros de ancho. La máxima profundidad de la fosa de las Marianas es de 10.994 metros en el extremo sur de un pequeño valle en su fondo, conocido como Abismo de Challenger. Sin embargo, algunas mediciones llevan su punto más profundo hasta los 11.034 metros. En comparación, si la montaña más alta del planeta, que es el Monte Everest con 849 metros, reposara sobre este punto, su cima estaría todavía a más de 2.000 metros bajo el... Los sonidos misteriosos de la fosa de las Marianas. Una de las curiosidades de esta parte del océano que siguen siendo un misterio, es el sonido metálico que algunas veces se escucha. Los investigadores marinos descubrieron este misterioso sonido en el año 2014. Estaban investigando el fondo marino con robots submarinos cuando detectaron el extraño sonido. El sonido era intermitente y duraba unos 5 segundos cada vez. No había manera de que supieran de dónde salía, y al final los científicos decidieron que tenía que ser una ballena. Sin embargo, tampoco pueden confirmar que esto sea así. Aparte de eso, si fuera una ballena, es un sonido que no es familiar para los expertos. El megalodón de la fosa de las Marianas. Se habla mucho de la posible existencia del megalodón en ciertas partes del mundo.
Es un animal que se extinguió hace millones de años, pero algunos dicen que sigue surcando las aguas en ciertas aguas que todavía están inexploradas. Debido a la gran profundidad que hay en esta parte del océano, se piensa que el megalodón podría estar ahí. Aunque no se han visto megalodones en la fosa de las Marianas, muchos piensan que si existen, este sería el lugar de donde surgirían. Es por esto que muchos asocian este gran tiburón extinguido con esta parte del mundo. La inmersión de James Cameron. En el año 2012 el director de cine James Cameron hizo una inmersión en un pequeño submarino por el suelo marítimo de la fosa de las Marianas. Estuvo bajo el agua 2 horas y media y lo filmó todo como si fuera un documental. Fue la inmersión de más profundidad que se había hecho hasta el momento. Aún así, nada comparado a lo que realmente se puede bajar en estas aguas. Actualmente hay tecnologías que permiten bajar a mucha más profundidad. Hay una zona en particular que los científicos investigan bastante al ser la más profunda de la zona. Esta área se llama Araldrep y hace referencia a la mitología griega de Hades o infierno. Nos podemos imaginar lo profundo que es. Esta zona tan profunda conocido como Araldrep empieza a unos 6 kilómetros bajo la superficie del agua. Como se ha dicho antes, la parte profunda más conocida está a 10 kilómetros de profundidad. ¿Qué hay más allá de este punto? Nadie lo sabe porque no se ha podido llegar aún. Lo que se sabe es que es mucho más profundo de lo que nos podemos imaginar. Los volcanes submarinos. No solo hay criaturas extrañas y grandes profundidades en esta zona del Pacífico. Hay un gran número de volcanes formados de lava, barro y rocas en las profundidades de la fosa de las Marianas. Gracias al calor y los minerales que existen en estos volcanes, se ha encontrado vida microbiana a grandes profundidades. Los volcanes ayudan a que la vida se mantenga en esta parte del océano. Curiosamente algunos volcanes expulsan dióxido de carbono líquido y otros volcanes solo sulfuro. Esta variedad de circunstancias no parecen ser las más agradables del mundo, pero claramente contribuyen a la vida en la fosa de las Marianas. Una fauna marina muy extraña. Si hay criaturas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, están en la fosa de las Marianas. Muchas investigaciones han mostrado cómo en esta zona del océano hay especies que no se pueden encontrar en otras partes. Son criaturas que pueden parecer sacadas de una pesadilla pero son muy reales. Esto hace pensar a muchos investigadores, ¿qué otros seres esconden las profundidades de la fosa de las Marianas? Si hay criaturas que pueden sobrevivir a esas profundidades, nos podemos esperar cualquier cosa. Conocemos mejor el espacio que nuestro mar. Tiene sentido creer que sabemos más sobre el planeta en el que vivimos que sobre el espacio exterior. Después de todo, vivimos en la Tierra y no hemos podido explorar el espacio exterior más que nuestro océano, ¿verdad? Puede que te sorprenda al descubrir que podemos explicar mucho más sobre el espacio, al menos las áreas que conocemos y podemos explorar, que sobre océano. ¿Cómo es eso posible? Entonces, ¿sabemos más sobre el espacio que sobre el océano? Considera la evidencia: el océano constituye el 71% de la superficie de la Tierra y, sin embargo, un 95% está completamente inexplorado. Visto de esta manera, parece mucho más plausible que existan criaturas desconocidas. Por supuesto, uno podría argumentar que existen mapas de todo el fondo del océano. Técnicamente la mayoría del suelo marino ha sido mapeado, pero a una simple resolución de 5 kilómetros, lo que en el mejor caso muestra una aproximación de las zanjas y montañas submarinas. Podrías hacer la misma comparación para el espacio exterior, ya que solo hemos explorado el sistema solar local. Seguro, el telescopio Hubble y equipos similares pueden darnos una idea de ubicaciones lejanas, pero eso es todo, es una rápida visión. En realidad, no sabemos qué hay ahí fuera, al igual que no sabemos todo lo que está debajo de la superficie del océano. ¿Por qué no exploramos el océano? Para empezar, hay mucho que cubrir, y aunque hemos tenido el tiempo y los recursos probables para hacerlo, sería increíblemente costoso. Solo alrededor del 0,05% del océano ha sido mapeado con la resolución más alta de las imágenes del sonar. ¿Por qué no lo hacemos con el resto? Porque no es tan simple.
Aún más difícil de entender es el hecho de que no podemos ir allí para explorar con nuestros ojos. En algunos lugares, la presión del océano y la gravedad es igual a la de 50 aviones Jumbo. Y eso es antes de siquiera considerar el hecho de que a grandes profundidades no hay absolutamente ninguna visibilidad. No se trata solo de presentar una fuente de luz, también se trata de hasta dónde puede llegar dicha luz, que en el fondo del océano no es muy lejos. Esto no significa necesariamente que no se esté explorando. Científicos e investigadores ya planean mapear y explorar los confines del océano. Gracias a la tecnología moderna, el proceso puede ser mucho más eficiente y preciso. Es posible que incluso podamos encontrar recursos valiosos que se puedan recuperar para utilizarlos en la superficie, como cobre, níquel y cobalto. ¿Por qué hemos explorado tanto el espacio? Una de las principales. Calamar gigante confirmado, Kraken. Los calamares gigantes sí existen. Esto a contrario de muchas personas que mantienen su escepticismo, puesto que este animal está ligado a las leyendas contadas por numerosos navegantes, quienes relataban que, en algún lugar dentro del océano, habitaban pulpos gigantes capaces de hundir embarcaciones enteras. La existencia de estos calamares se comprobó en el año 2005, luego que una expedición de la Oficina de Exploración e Investigación de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos tomó una fotografía de un espécimen en aguas estadounidenses. Esto inspiró al periodista David Grann a escribir un artículo en The New Yorker, en el cual describió al calamar gigante como un animal más grande que una ballena y más fuerte que un elefante, con un pico que puede cortar los cables de acero. El portal de la revista Live Science asegura que el calamar gigante Architeuthis dux tiene los ojos de un tamaño comparable al de un balón de baloncesto profesional y tentáculos que pueden medir hasta 10 metros de longitud. Estos, al igual que los pulpos, las sepias y los nautilos, pertenecen a la familia de los cefalópodos. Así es el misterioso calamar gigante que inspiró al monstruo marino Kraken. Esta bestia legendaria era conocida por arrastrar barcos enteros a las profundidades del mar. No obstante, poco se sabe sus hábitos de alimentación, sus rituales de apareamiento, cuántos ejemplares existen en el mundo, dónde ponen sus huevos o sus procesos de migración. Solo se estima que existen millones de estos bajo el mar. ¿Por qué son tan legendarios? Los avistamientos de estos animales en la antigüedad son, probablemente, el origen de la leyenda del Kraken, bestia de la mitología nórdica que era bastante temida por su capacidad de hundir barcos enteros.